Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Hosteltour Televisión que hoy será el último antes del verano. Por ello hemos querido extender, ampliar la mirada y analizar el contexto geopolítico y macroeconómico que sin duda va a repercutir en el comportamiento de los mercados y por tanto en los flujos turísticos y los resultados de las empresas del sector en los próximos meses. Especialmente el segundo mandato de Donald Trump está teniendo una fuerte repercusión en muy diversos ámbitos. Aspectos como la seguridad, el efecto de los aranceles y su potencial repercusión sobre los precios a nivel mundial ya preocupan y ofrecen sus primeros impactos. Y es que, dependiendo de cómo se desarrollen los acontecimientos a corto y a medio plazo, la percepción de esa seguridad, la confianza y la capacidad de gasto de los viajeros se vería afectada. En paralelo, podría repercutir también en el volumen de transacciones hoteleras. Pero, ¿existe la posibilidad de que Europa pueda defenderse ante esta situación y reducir el impacto? ¿Qué mercados emisores de turistas podrían verse más vulnerables? En definitiva, ¿qué puede hacer España y, más concretamente, su sector turístico para prepararse? Todo evoluciona y nuestras islas también. Es nuestra responsabilidad que el modelo turístico no se quede atrás y sea más sostenible. Por eso, buscamos el equilibrio entre nuestra calidad de vida y la de los visitantes, luchando juntos contra la oferta ilegal, mejorando la movilidad y las inversiones en el ciclo del agua y protegiendo a la vez los espacios naturales. Juntos, con responsabilidad y compromiso, conseguiremos el futuro que queremos. Gracias por ser parte de esta evolución, por mejorar, respetar y amar las Islas Baleares. La razón eres tú, la razón somos todos. Pues con nuestros invitados de hoy en el plató vamos a tratar de contestar a estas y otras cuestiones y para ello contamos con Elena Murano, ella es la Senior Advisor de Arcano Partners. Buenas noches, Elena. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. Está también con nosotros Onofre Martorell, es el presidente del Colegio de Economistas de Baleares. Onofre, buenas noches. Buenas noches. Gracias también por estar aquí con nosotros. Ramón Juan, director comercial de empresas de Baleares en CaixaBank. Buenas noches. Buenas noches, gracias Manolo. Gracias en tu estreno. Los demás ya han participado en alguna otra ocasión, pero en tu caso es estreno en Hosteltour Televisión. Y Joan Boades, socio director de Boades Legal. Joan. Hola, buenas noches. Buenas noches. Intento estar aquí otra vez. Gracias por acompañarnos. Antes de comenzar con esa tertulia, vamos a ver en este vídeo que introduce algunas de las claves sobre el tema que vamos a tratar en la tertulia de esta noche. 2025 ha comenzado para el turismo como un año muy marcado por factores externos. Cerca ya del inicio de la temporada media, los datos de reservas reflejan una contracción en los principales mercados hacia España, como son Reino Unido y el propio mercado nacional. En concreto, según datos de Travelgate, en la última semana se ha acentuado la caída con cerca de 2 puntos en el caso del español y casi un 6% por parte del emisor británico respecto a tan solo la semana anterior. Son datos que responden a un clima que claramente se ha vuelto cada vez más inestable, a raíz específicamente de la política inaugurada por Donald Trump desde el inicio de su segundo mandato. Desde el mismo mes de febrero, las reservas de viajes y pernoctaciones en Estados Unidos se desplomaron en cifras de Affiliated. La confianza del consumidor es frágil y la posibilidad de una escalada en los precios podría afectar a los destinos y empresas españolas esta temporada. En contraste, las previsiones de la OCDE apuntan a que el crecimiento de la economía en el caso de España seguirá mantenido hasta más allá de 2026, considerándola un país muy sólido en materia de demanda turística, lo que puede ser una ventaja en la actual coyuntura. Como vemos, son muchas cuestiones, muchos factores los que pueden acabar afectando. Por eso, esta última tertulia de la temporada hemos querido precisamente intentar desbrozar algunos de ellos. Son muchos, pero algunos seguro que más cercanos a nuestra industria también. Si cada uno de vosotros tuviera que identificar cuáles de ellos, desde vuestra perspectiva, al final es una tertulia muy heterogénea, pero creo que muy amplia para sacar un poco unas conclusiones hoy. Si cada uno de vosotros tuviera que apuntar uno o dos de ellos y sobre todo por qué de esos factores exógenos que pueden acabar afectando a nuestra industria, ¿cuáles serían, Onofre? Si te parece, con esa visión tan macro que puedes aportarnos tú. Sí. Bueno, yo diría básicamente dos. Uno es, como ya hemos dicho en otras conferencias, iba a ser un año de guerras y urnas, armas y urnas. Bueno, tenemos las guerras que ya teníamos en Ucrania
y en Oriente Medio, y las urnas han hablado en Estados Unidos y ha ganado evidentemente Donald Trump. Por lo tanto, la situación geopolítica es muy delicada ahora, luego diré por qué, y luego la política neomercantilista de Donald Trump, porque Trump es un señor mercantilista, él es neomercantilista, no es liberal, y entonces nos va a traer dentro de un mundo de aranceles, y no es sorpresa, o sea, lo avisó, lo está haciendo y tal. Para mí todavía lo más grave de esto, o lo más preocupante, como europeo, como Unión Europea, aparte que todo ello ya es bastante complicado, es que nos ha cambiado el orden mundial. Nos ha cambiado el orden mundial con la llegada de este señor a la Casa Blanca. Un orden mundial que teníamos vigente en los últimos 80 años, pues ahora tenemos un nuevo orden mundial y Europa tendrá que adaptarse. Vamos a profundizar en algunos de esos temas, yendo de lo macro un poco más hacia lo micro. Elena, Arcano, banca de inversión, al final estamos hablando de empresa, luego iremos a la parte un poco también más pequeña empresa, ¿verdad? Incluso cliente final. Elena, ¿cuáles son esos factores que tú identificarías como más relevantes? Bueno, yo creo que a nivel geopolítico, y poniendo un puntito optimista encima de la mesa, yo creo que el fin de la guerra de Ucrania, yo creo que sería una muy buena noticia. Y luego creo que hay factores que ya no son tan geopolíticos, sino que son más sociales, por decirlo, que es todo el ruido mediático, que yo creo que es uno de los factores que está afectando más al mercado británico, precisamente, ¿no? Tema un poco sensacionalista, yo creo que eso sí que también puede afectar. Pero a nivel geopolítico yo creo que el fin de la guerra va a ser lo que más nos va a afectar. Positivamente en ese caso. Exacto. Ramón, como digo, vamos de lo macro a lo micro. Cuando vamos, en tu caso, dirección comercial de empresas, pero al final con un conocimiento muy profundo también del cliente final. Nos quedamos ahora en las empresas, si te parece, empresas baleares, pero también con tus colegas del resto de España. Cuando tenéis esas reuniones entre vosotros, ¿no? Presenciales, online, y compartís esas preocupaciones que vienen derivadas de lo macro, ¿cuáles son los factores que más ocupan vuestra conversación? Nuestro día a día en la banca va desde lo macro a lo micro. En la visión macro, yo coincido con Onofre que lo que más preocupa es la situación geopolítica y la guerra comercial arancelaria por el efecto de las elecciones de Trump. Eso evidentemente es lo que más preocupa. Para CaixaBank Research, en el análisis macro, el escenario central, que se podría perjudicar, pero el escenario central es que podría restar algunos pequeños porcentajes al crecimiento, pero nada que fuera a cambiar la tendencia de un crecimiento ligero, que es lo que se espera para Europa, a una contracción. Y lo que es fundamental para nosotros pensamos que lo que más se traslada a la demanda hotelera es el crecimiento económico. Y la previsión para Europa es que el crecimiento económico se puede restar algo por esa guerra arancelaria, pero que va a seguir siendo crecimiento económico y, por tanto, la demanda turística va a seguir creciendo y va a seguir siendo fuerte. ¿Cómo me siento respecto a los territorios en España? Pues me siento un privilegiado. Nosotros somos una economía de servicios y en Europa lo que mejor funciona son los servicios, incluso diría que en el mundo. Entonces me siento como un privilegiado y las empresas de las islas probablemente son de las que tienen una mejor situación en el comparativo con empresas industriales y de otros sectores que hay en el resto de España. Esa es un poco la sensación y el resumen de lo que yo veo. Joan, en tu caso tienes también una visión muy cercana a la empresa, porque al final aterrizan en tu despacho gran cantidad de todas estas cuestiones que hablamos, ¿verdad? Tanto en la parte de empresa como también en la parte familiar, ¿verdad? Bueno, yo en primer lugar creo que a lo largo de la noche vamos a hablar bastante de situaciones cambiantes que han cambiado. Yo creo que va a ser una buena oportunidad para intentar reforzar el concepto de Europa, sacar un poco, poner en valor lo que es Europa, porque a veces parece que a Estados Unidos una persona como Trump, que además es poco respetuoso y su entorno todavía menos, este vicepresidente que tiene, toda esta gente que está con él, nosotros tenemos que pensar que Europa es un entorno económico, social, cultural muy potente, de una potencia enorme. Yo creo que tenemos que empezar a repensar, más que a repensar, a poner en valor esto. Tenemos
una mala noticia que fue, que quizás en otro tiempo no pasaría, que fue la salida de Gran Bretaña, el Brexit, que hoy en día indiscutiblemente nos ha quitado una cierta mayor potencia, pero el acercamiento que están haciendo los británicos al concepto de Europa tiene que alegrarnos y hacernos ver que ahí puede haber mucha... sacar lo que podría ser un principio de debilidad, eso es una fortaleza o puede ser una buena situación para sacar, para ir hacia adelante. Esto en cuanto a lo que seguía, y creo que vamos a hablarlo esta noche un poco. Ahora tú me dices, ¿qué situaciones? Pues lamentablemente los problemas inmediatos siguen siendo problemas de microeconomía, problemas de cercanía. Sigue siendo si habrá o no estabilidad laboral, tema del convenio, sigue siendo o no cómo va a reaccionar la ciudadanía ante una eventual situación de hartazgo, de masificación. Esto van a ser lo que va a dar la respuesta de cómo va a ir la temporada esta y algunas que van a venir en el futuro. Pues estos son problemas que tenemos que resolver nosotros. Los demás tenemos que estar implicados en la resolución, pero lamentablemente no están en nuestras manos. Esos dos sí, estos están en que nosotros tenemos que poder darle solución al tema de la saturación, al tema de la emoción de la persona que viene y de la persona que la recibe. Es muy preocupante que alguien diga, oiga, es que no les queremos, esto es muy preocupante, esto hay que darle una solución. Y esa sí que es una solución que no depende ni de Trump, ni de Vance, ni de ninguno de estos, depende de nosotros. El tema, lógicamente, en la contexto de lucha interior que hay, lógicamente, entre la patronal y los sindicatos, que es una dialéctica perfectamente admitida y que tiene que ser así, pero buscar una tranquilidad social, una tranquilidad laboral también es importante. Pero esto no es lo que uno se habla hoy, venimos a hablar de situaciones de mayor nivel. Pero yo creo que no nos tiene que hacer cambiar Trump, pensar que las cosas llegan bien o mal en función de él, sino en función de lo que nosotros demos respuesta a estos temas más inmediatos. Esto es como lo veo yo, pero me gustaría hablar de Europa, que yo creo que es importante. Seguro que sí, y si te parece, antes de profundizar un poquito más, es que creo que hemos hecho el viaje perfecto de lo macro que empezabas tú, Onofre, a lo micro, porque fíjate, al final, Joan, has acabado hablando de la seguridad laboral, por ejemplo, un año en el que está negociando el convenio colectivo, por ejemplo, o la aplicación, que luego nos lo trae tu propio despacho, la píldora de tu despacho, de la reducción de la jornada laboral, por ejemplo, que también son pequeños impactos, pero que acaban sin duda afectando. Pero antes de ir a eso, cuando ahora os habéis escuchado entre vosotros, ¿verdad? Y estáis escuchando a Onofre, ¿cuáles son vuestras primeras reflexiones en torno a lo que han dicho vuestros compañeros? Aquí, libremente, Elena, que veo que sonríes. Sí, bueno, yo, a ver, estoy totalmente de acuerdo con lo que hemos dicho todos. Me encanta lo que ha dicho Joan. Yo creo que tenemos, al final tienes que actuar sobre lo que tú controlas, porque lo que no controlas sí te puede preocupar, pero realmente no puedes hacer nada, ¿no? Yo creo que Europa se tiene que poner las pilas. Yo creo que esto es una oportunidad para Europa de unirse y de tomar decisiones valientes. En lo primero que nos vamos a unir, me dan las sensaciones, en el tema de defensa, que es lo que ya se está hablando. Pero muy optimista te veo todo el rato, Elena. O sea, lo primero que nos vamos a unir, si eso es lo primero, con el debate que hay ya, vamos a ver cómo va lo siguiente. Pero bueno, ojalá tenga razón. Es muy difícil, pero al final la fuerza ahoga. O sea, yo creo que nos vamos a obligar a nosotros mismos a tener que ponernos de acuerdo. Es muy difícil. O sea, soy optimista porque soy optimista por naturaleza, pero es difícil. Pero bueno, oye, cosas peores hemos hecho, o más difíciles. Fíjate que ya habéis puesto el foco en Europa, y hay una cuestión que es absolutamente estratégica, que es la respuesta que debería dar Europa a los mensajes arancelarios de Trump. ¿Cuál es la posición, no, desde tu punto de vista, y también si quieres tú, Ramón, porque los dos son los que habéis hablado un poco de esos impactos que puede traer, ¿cuál es la posición que debería tomar Europa en relación a... Sí, agradezco la pregunta porque iba a intervenir porque... como se ha dicho en la mesa, coincido con Juan de que hay que poner más en valor Europa, y tendremos que empezar, como dice Elena, con un ejército militar común y mayor coordinación, que no todos compremos los mismos tanques. Pero difiero en una cosa, sí que podemos hacer cosas desde Europa, y tenemos que reaccionar a esta política neomercantilista de Trump de guerra comercial. Y solamente podemos reaccionar de dos maneras. Si nos subes el 15%, nosotros te subiremos también el 15% de arancel, que es la que yo no aconsejaría, en absoluto, porque es delicadísima, porque esta contestación genera, desde el punto de vista económico, ya no hablo de relaciones diplomáticas, que con él probablemente reaccionaría subiéndonos más el arancel y es un sinfín. No, desde el punto de vista económico la subida de aranceles genera inflación.
Y la inflación, cuando pasa el 2%, el Banco Central Europeo se pone muy nervioso y sube los tipos de interés. Puntos suspensivos. Es decir, se contrae el consumo. Se contrae todo, es delicadísimo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Europa? No entrar en esta guerra comercial, para nada, mucha moderación, lo dice toda la teoría económica, mucha moderación, encima le das a el argumento de decir, mire, usted ha entrado así, pues mire, pues yo le voy a escuchar, intentemos entendernos, mientras tanto, ¿por qué? Porque no nos subirá la inflación y podremos seguir bajando los tipos de interés. Con unos tipos de interés bajos podemos hacer crecimiento, las empresas se pueden financiar, etc. Y además tiene esto una repercusión en el tipo de cambio con el dólar y el euro. ¿Qué es? Que con un tipo de interés bajo, lo más probable es que el euro se deprecie, que es lo que está pasando ahora. Y con un euro depreciado, que le ha pasado en poco tiempo, que se ha depreciado el 10% con el dólar, si nos meten un arancel del 10%, la exportación, el coste de la exportación queda compensado. Por lo tanto, no podemos entrar en esta guerra. Además, conociendo la personalidad de Trump, lo vamos a encender más. Primero que no nos conviene a nosotros. Luego ya diremos que tenemos que... No, si él no ve esta estrategia como, mire, le vamos a... Usted nos lo hace, no lo haremos, nos vamos a negociar otras cosas, otras concesiones. Por ejemplo, a mí me gustaría más que Europa negociase y blindase el tema de la OTAN, porque la seguridad y la geoestrategia, esto influye en la economía brutalmente, y al dejarlo tranquilo con sus aranceles. Pero la respuesta de China, la respuesta de Canadá ha sido la de responder a eso. Claro. Yo, mira, seré muy rápido. Si esta estrategia no funciona, que esta por lo menos depende de nosotros, él hará lo que quiera, pero nosotros tendremos libertad de decidir si hacemos arancel recíproco o no. 2. Dudo mucho que a Trump le disguste esta estrategia, porque no le contestas a él de la misma manera. Entonces se relaja más. Que no atiende a ninguna petición nuestra, no llegamos a acercamientos en términos de seguridad militar tipo OTAN. Oiga, pues todas las empresas americanas que hacen ventas en Europa, impuestos sobre beneficios y mucha presión fiscal. Pero esto no me genera inflación. Esto no me afectará al Banco Central Europeo a los tipos de interés. Bueno, pues ya les castigaremos a sus empresas. Pero esto sería si lo primero no ha ido bien. El plan B. ¿Cómo lo veis? Yo coincido, nosotros coincidimos en líneas generales con lo que está diciendo Onofre, en una visión moderada, y nuestro escenario central es que probablemente no haya una escalada en esa guerra comercial. Si no hay escalada, probablemente en 6 meses se pueda estabilizar la situación y no vayamos a peor. Pensamos que Europa lo ha hecho bien, Europa controla la inflación, los tipos están en un escenario a la baja y lo que se espera es que el crecimiento económico vaya algo mejor en el año 25, con lo cual nuestro escenario central es optimista y va en esa línea de que habrá moderación. También yo quiero poner un punto sobre lo que ha dicho Elena, de que se estaban dando pasos para que se pudiera resolver la guerra en Ucrania. Eso sería una muy buena noticia en términos del coste del petróleo, el coste del gas, sobre todo, y en términos de que habrá que hacer una reconstrucción. Europa tendrá un papel importante ahí y probablemente hay un estímulo fiscal a la economía y nos pueda beneficiar en términos de crecimiento. Creo que en general el escenario central es bueno. Es verdad también, y coincido con lo que ha dicho Joan, que hay cosas que podemos hacer aquí, que hay cosas que debemos gestionar, como es el tema de la imagen sobre la posible saturación. Se están haciendo cosas y yo creo que se deben seguir haciendo. Se ha trabajado mucho en términos de desestacionalización, de quitar la presión en los meses de temporada alta y trasladar hacia otros meses. Yo creo que ahí se han hecho cosas y nosotros en nuestras mediciones hemos detectado avances, con lo cual yo creo que es muy importante lo que has dicho. Un poco en esto y analizando, claro, el análisis de Onofre, como no puede ser de otra manera, es de un nivel de economista brillante y lo hace desde la óptica más económica y lo ha hecho muy bien. Pero yo quiero poner un poco en situación una realidad. Trump es un generador de anticuerpos enorme. Trump consigue que Canadá se movilice. Trump ha conseguido que Groenlandia, que son 57.000 personas, esté en el foco de la atención mundial. Tiene esta facilidad
Y no es él, por lo que se ve el entorno que ha creado, porque claro, en Estados Unidos hay que ver cómo funcionaba. Estados Unidos es una sociedad que ha funcionado siempre con check and balances, con compensaciones de la propia sociedad, una sociedad muy bien armada. Pero curiosamente, el primer mecanismo de check and balances que tenían eran los propios partidos políticos. O sea, los republicanos o los demócratas ya ellos depuraban internamente. Si tú hacías carrera en un partido de estos, normalmente en el camino se iban quedando. Trump ha desmontado y el Partido Republicano hoy en día, no lo digo yo leo lo que leo, pero es un partido desmontado. Sus mecanismos de recompensación interna han desaparecido. Y entra un caudillo, Trump es el paradigma del caudillo. Dice lo que piensa, le da igual las consecuencias de lo que dice, se desdice cuando le parece que lo que ha dicho no tiene sentido. Esto es impensable en una sociedad como la americana. Es una sociedad compleja, pero al mismo tiempo muy directa, pero tiene sus mecanismos de... ¿Por qué? Porque no tenía... La manera como Estados Unidos se ha ido creciendo y se ha ido formando, desde los caucus en las elecciones, son maneras a veces un poco, no digo tribales, pero son... Arcaicas. Un poco sí. Entonces, ¿qué ha pasado? Que él ha conseguido sistematizar todo un mundo de... Él dice enemigos, los europeos nos faltan, los europeos han dependido de nosotros. Esto... Populismo. Muy simplista. Muy simplista, porque él no es un líder, él es un caudillo, que son conceptos muy diferentes, aunque algunas cosas se podían alimentar de las mismas fuentes. Entonces, ¿qué creo que Europa esto lo que tiene que hacer es armarse? Lo que tiene que revisar es sus mecanismos de funcionamiento interno. Es preocupante que con 27 países alguien pueda tener el derecho de veto cuando afecta a la comunidad europea. Estas son cosas que habrá que ir mejorando. Evidentemente, pero tenemos el mercado más importante del mundo, que es decir, a pesar de todo, donde más se consume, donde más... sigue siendo Europa. Hay que reforzar este mecanismo y decir, oiga, usted... Yo estoy de acuerdo con Onofre, entrar en batallas no interesa, pero sí interesa en revisar lo que nosotros nos hemos hecho bien para podernos poner en línea, porque nos está diciendo, ustedes son débiles, pues ustedes son muchos, ustedes no tienen una línea común, no tienen un pensamiento homogéneo, no tienen quien está mandando, una de tal, el otro del otro partido. Y es la realidad. Pues esto nos obliga a nosotros a buscar una defensa común europea. ¿Por qué depender de él? Y lo que dice tiene cierto sentido. Ellos están pagando nuestra seguridad. Ellos tienen, en esta manera que dice Trump, tienen el mar por el medio, tienen el Atlántico, como decía él, este hermoso océano que no se paga. El problema para él es lejanísimo. Para nosotros no. Es un problema a 200 kilómetros del corazón de Europa. Está Ucrania, es que las cosas son así. Entonces yo creo que lo que nos tiene que servir esto es que los líderes, que para mí el gran problema que hay es que hay un liderazgo débil en Europa, nos ha cogido en un mal momento. No hemos encontrado con grandes líderes, porque liderar no es acaudillar, liderar es una cosa muy diferente. Y es una lástima. Pero si nosotros de esto sacamos la parte positiva, podemos acabar creando unas estructuras, porque Europa es una sociedad madura, una sociedad además que se ha volcado a sus ciudadanos, una sociedad que protege, tiene sus mecanismos de protección, mejorables muchos, pero los tiene. Lo que nosotros tenemos que hacer es, a partir de ahí, reflexionar y cambiar. Pero en un contexto como el actual, en el que el resto del mundo se está construyendo de otra forma completamente distinta a los valores que representa Europa, ¿no creéis que ese discurso, nadie estaría en contra de ese discurso, pero la realidad es que a nivel global los mecanismos que Europa tiene de autocontrol y de reparto de poderes, de equilibrio, como decíais, nos deja un poco fuera de esa competitividad que el mercado está poniendo encima de la mesa, y ya no solo el mercado, sino la industria bélica o las invasiones, como le quieras llamar. Ese buenismo europeo, ese proteccionismo europeo, ¿no nos está dejando un poco fuera a nivel competitivo? Por eso, Manolo, como bien decía Juan y mis compañeros, Trump nos avisó. Trump ya gobernó 4 años. En el primer mandato, que nos cogió con Merkel, lo que decía Juan de liderazgos, claro, él ya nos avisó de que no iba de la OTAN ni iba de estas cosas. Y Merkel, el día antes de irse, dice, Europa se tendrá que preparar en una defensa común, porque a él lo coge muy lejos todo esto. Entonces, tenemos también que pensar lo que piensa el pueblo americano. El pueblo americano también está hasta las narices de que tanto dinero se vaya a Europa, a que nosotros tengamos en paz, estemos en paz los europeos, y ellos se preocupan, pues, qué les pasa con una operación de menisco, su sanidad y su educación. Este mensaje cala allí, y esto ya lo tocó vivir a Biden en su última época, que no conseguía sacar las ayudas para Ucrania. Imagínate ya con el Partido Republicano. Europa es precioso. O sea, la idea europea es preciosa.
y hay que darle más valor a Europa, se tiene que coordinar, nos tenemos que defender y saber que no podemos ya depender de Estados Unidos. Y nos va a venir bien esto, porque construiremos una Europa más fuerte. Yo siempre digo una cosa, Europa no basta con compartir una moneda, y lo dice un economista, es que no basta. Esto lo venimos diciendo en conferencias hace mucho tiempo ya, que tenemos unos déficits muy grandes a nivel de una construcción europea. Entonces, Trump nos va a servir para esto, nos pondrá a hacer los deberes y los tendremos que hacer rápido. Yo creo que hay otra cosa. Europa tiene que repensar también su relación con el resto del mundo. Es verdad, Estados Unidos nos ha dicho, oiga, mire, ustedes tienen todo este catálogo de déficits. ¿Por qué no se puede relacionar bien Europa con Latinoamérica? ¿Por qué no con la zona, sobre todo el norte de África, que ahí está Marruecos, está Egipto, que sí consigue resolver problemas que tienen? ¿Por qué no intentar entendernos con la India en un lenguaje común? Un lenguaje común, evidentemente, una economía enorme, con un futuro... Pero, oye, nosotros un solo pegador, un operador único, ¿por qué no relacionarnos de otra manera diferente? Yo creo que lo que nos está faltando es precisamente crear un concepto, no digo federal de Europa, que se intentó, la Constitución Europea fracasó, pero sí federalizar muchas cosas y empezar a tener, como tú dices, no solo una moneda, una política fiscal, una política de déficits, todo esto y que sea de verdad. Y que nos comprometamos todos en Pues si os parece, ya no sé si Ramón o Elena queréis aportar algo en este bloque antes de la... Sí, tú has apuntado el tema productividad y eficiencia. Yo creo que probablemente donde más sufrimos en Europa es en la industria, que es donde quizás hemos perdido competitividad, hemos perdido productividad y competimos con continentes, países donde son más competitivos. En cambio, nos hemos fortalecido mucho en los servicios y un territorio como el nuestro, que es muy potente en servicios, no nos está yendo muy bien porque es la industria la que está sufriendo de verdad. Entonces, parece que Europa apuesta por especializarse en los servicios, está bien. Hay muchas cosas que ha hecho bien Europa, especialmente en términos de sostenibilidad, que yo creo que tiene un liderazgo a nivel mundial. Es verdad que también la sostenibilidad se está repensando y hay cosas que se están cambiando, y Trump también ha cambiado el concepto de sostenibilidad y la hace más real, la lleva más al terreno económico y al terreno de que pueda ser compatible con el crecimiento económico, y ya nos va bien, nos ha bajado un poco del terreno teórico, pero es verdad que a lo mejor en algún momento vamos a tener que pensar si además de ser muy buenos en los servicios, tenemos que hacer algo en la industria. Claro, sobre todo porque esta la dejo, te la lanzo ya, pero para la segunda parte de la tertulia. Estás hablando de la industria cuando nuestros principales mercados emisores, Reino Unido y Alemania, se basan en la industria. Como ellos pierdan esa competitividad, ojo con el impacto en los destinos turísticos. Elena, ¿sí quieres añadir algo antes de ir? Y no podemos dejarla... O sea, está muy bien lo que dice Ramón de focalizarnos en los servicios, pero necesitamos también un componente industrial suficiente como para no depender de terceras zonas geopolíticas. Pues hablaremos del intraconsumo europeo en la segunda parte, pero como decimos, tenemos que tocar lo macro, tenemos que tocar lo micro, y lo vamos a hacer en esta primera parada con la píldora que nos trae Boades Legal. Joan, estás jugando en casa. Roser Cervera, ella es la abogada de Boades Legal y nos va a hablar del registro de la jornada laboral. Hace unas semanas se aprobó en nuestro país un proyecto de ley que obligará a las empresas a implementar un sistema digital para registrar la jornada laboral de sus trabajadores, el cual estará interconectado con la Inspección del Trabajo. Esto facilitará el control de la verificación en tiempo real de los horarios laborales. Aunque el principal objetivo de esta medida es garantizar que las empresas cumplan con la normativa laboral, especialmente lo relativo a las horas extras y a las horas trabajadas, el ámbito empresarial ha expresado su preocupación al respecto. Se teme que la implementación de este sistema implique una sobrecarga administrativa y económica significativa, ya que las empresas deberán invertir en software, formación y adaptación de procesos. Sin embargo, las críticas no solo provienen del sector empresarial, los trabajadores también han mostrado su inquietud, pues este sistema podría no adaptarse adecuadamente a las características de ciertas empresas, como aquellas que operan con horarios flexibles o turnos cambiantes, como puede ser, por ejemplo, el sector de la hostelería. También podría suponer un retroceso en los esfuerzos por lograr una mejor conciliación entre la vida laboral y personal de los empleados. Así pues, la rigidez de los horarios, el monitoreo constante, la falta de flexibilidad para adaptarse a situaciones imprevistas y el impacto potencial sobre el teletrabajo y la desconexión digital son retos importantes que deben ser considerados al diseñar e implementar este tipo de sistemas.
Estaremos atentos a cómo avanza la tramitación parlamentaria de esta medida, la cual, sin ninguna duda, representará un nuevo gran desafío para las empresas de nuestro país. Seguimos en Hosteltour Televisión en la tertulia sobre esos factores externos, macroeconómicos, geopolítica, que está configurando también el consumo turístico, y todo eso seguiremos hablando a continuación, pero antes seguimos con las píldoras de datos, la que nos da en primera ocasión Conetix. Su CEO, Javier Soriano, nos va a hablar de la evolución de la Semana Santa. Hola, ¿qué tal? Hoy veremos una serie de indicadores vinculados a la evolución para esta Semana Santa. Lo haremos desde la óptica de activación hotelera en base a búsquedas por disponibilidad, comportamiento de las reservas y ratios de ocupación. Disponibilidad, uno de los principales termómetros de cara a este inicio de temporada y de cara a Semana Santa. Un año más, el tráfico de peticiones es elevado y el incremento de disponibilidad de las peticiones generadas es del más 3% en comparación a mismas fechas de la temporada pasada. Un dato muy similar al del año anterior. Comportamiento de las reservas vinculados al punto anterior, y es que esta evolución de confirmación de reservas para Semana Santa tiene un ratio de conversión ligeramente superior al del año pasado en estas fechas, situándose ahora en un más 4%. Importante, revisar el grado de volatilidad de las mismas, ya que los ratios de cancelación están siendo algo superiores a los patrones de reservas del año pasado. Y ratio de ocupación. Para acabar, hemos querido monitorizar las puntas de ocupación y vemos que se están observando ratios superiores al 80% dependiendo de la zona. Nota importante, lo hace sobre un ADR similar al del año anterior. Seguiremos muy atentos a su evolución. Un placer, como siempre, compartir datos con todos vosotros. Pues gracias a Xavi de Conetix, y ahora vamos con Travelgate, que nos va a hablar de la variación de precios para Semana Santa, y lo hace Javier Roda, su Principal Software Engineer. Bienvenidos de nuevo a las píldoras informativas de Travelgate. Arrancamos abril con la mirada puesta en Semana Santa y las previsiones para los destinos españoles más demandados. Hoy analizaremos cómo han variado los precios respecto a 2024 y la notable presencia del mercado británico. Empezamos por Cataluña, donde el precio por noche ha subido un 7%, superando los 150 euros. La estancia media para Semana Santa es de 5 noches y media, y los destinos más reservados son Salou, Lloret de Mar y La Pineda. Por ahora, los turistas españoles representan el 36% de las reservas, pero destaca el fuerte crecimiento del mercado británico. En Andalucía vemos la mayor subida de precios, con un incremento del 18% respecto a 2024. El precio medio por noche alcanza ya los 170 euros y los destinos más demandados son Málaga, Torremolinos y Benalmádena. Canarias, por su parte, registra una estancia media de 5,7 noches, con los turistas británicos representando el 42% de las reservas. Además, los precios han subido un 7,6% en comparación con el año pasado. Baleares también está en el punto de mira, con una gran influencia en Magaluf, Campastilla y Puerto Alcudia. Destaca el mercado británico con el 48% de la cuota de reservas en el archipiélago. Para cerrar, echamos un vistazo a las tendencias de los españoles este año. En territorio nacional, el precio por noche ha subido un 15%, destacando Andalucía, Cataluña y Canarias. Y si miramos al extranjero, los destinos con mayor crecimiento son Francia, Inglaterra y Nueva York. Espero que este análisis les resulte útil. Nos vemos en la próxima edición con más novedades. Un saludo, Travelgate. Pues como decía, seguimos ahora sí hablando de esos factores externos que están afectando a la macroeconomía, a la geopolítica y, por supuesto, entonces al sector turístico. Y antes de seguir ya acercando, como decíamos, de lo macro a lo micro, ya a la empresa, al sector turístico y a las afectaciones, me gustaría leer un párrafo justo de un estudio que la semana pasada emitía Arcano, Elena, y que va muy en la línea de un comentario que habías hecho tú antes, Onofre. Decía
Estamos al final de una era geopolítica que comenzó en 1945 y que nos ha dado 80 años de paz y prosperidad. La incertidumbre es la palabra clave, que se ha dicho aquí. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca es consecuencia de tendencias preexistentes en la geopolítica mundial, pero que él contribuye a acelerar, impactando tanto sobre amenazas globales, sobre crisis locales como Ucrania o Oriente Medio. Hablamos del impacto de esos aranceles y decíais vosotros cómo eso podía luego llegar ya a la industria, por ejemplo, cómo Europa debería posicionarse en esa industria y más concretamente, por ejemplo, en un principal mercado emisor como es Alemania. Su industria es importantísima para su economía, lógicamente, y por lo tanto para los destinos turísticos como pueda ser España y Baleares en concreto. La semana pasada anunciaba Trump un 25% de aranceles a la industria automovilística. Decía Onofre fuera de micro que es que Trump tiene en mente BMW, Mercedes. ¿Cómo eso puede acabar repercutiendo al final al hotel, al restaurante, a la tienda en las costas españolas donde el alemán tiene que acabar viniendo? Ramón, Onofre. Sí, bueno, sería hurgar un poco más ya en una economía que ha estado en recesión, sale, pero el crecimiento todavía es débil. Ahora aparece un nuevo gobierno en Alemania, a ver si puede cambiar las cosas, pero evidentemente lo que tú decías, esto puede tener un impacto importante. Bueno, siempre hacemos la excepción del turismo de lujo, de alta gama, este no. Pero el turismo medio sí que puede impactar, porque claro, al meterle los aranceles lo que quiere penalizar precisamente es que se vendan menos Mercedes y BMWs allí, y con esto que se vendan más Teslas de Elon Musk, y... O más Fords. O más Fords. Entonces, claro, si la industria automovilística en Alemania es Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi, es brutal. Estos son conglomerados industriales. Entonces, esto afecta a la economía alemana e incluso a la europea. Entonces, claro, nuestro principal mercado emisor le pasan estas cosas, ya de dónde viene hay que sumarle esto. Entonces, claro, bueno no lo es. O sea, bueno no lo va a ser. Esto siempre... Pues ayudar no ayuda, está clarísimo. En vuestros... Sí, Elena. Perdona, no, una de las cosas que yo creo que Europa sí que puede hacer, y de hecho hay algunas iniciativas, creo que en Francia hay una que se llama Buy European, ¿no? O sea, las medidas, o sea, los aranceles al final son medidas proteccionistas. Podemos aplicar nosotros en Europa también medidas proteccionistas, no necesariamente poniendo aranceles, sino siendo un poco más leales a lo nuestro, ¿no? Y en mi casa, por ejemplo, ya lo hemos hecho, ¿no? Ya no compramos cosas evidentemente norteamericanas, como la cerveza y esas cosas, ¿no? Es un granito de arena, pero pues el día que me tenga que comprar un coche nuevo, pues a lo mejor no me compro un coche americano. Habrá que comprar más jamón para que no tengan que... Por ejemplo. El jamón que se estaba exportando y que tanto se ha hablado también de las exportaciones agroalimentarias. No nos costará esfuerzo comprar más jamón. No, tiene que serlo. Nosotros lo que pensamos es que al final la demanda turística es una demanda que es sobre todo elástica al crecimiento económico, a la renta disponible, al ahorro de los consumidores, al empleo, y también es elástica al precio del producto turístico y cómo compares con la competencia. Los números que nosotros hacemos es que yo creo que todo el mundo en la calle cree que hemos subido mucho los precios, pero yo creo que todos los precios han subido en todo el mundo y no comparamos mal. Es que, de hecho, ayer estaba leyendo un estudio de CaixaBank Research que hablaba de esto, ¿no? Que España ha subido en los últimos 4 años menos los precios turísticos que otros países competidores. Yo no lo sabía. No, los hemos subido, es verdad que los precios han subido prácticamente desde el 19 un 30% de los hoteles, pero es que en el resto del mundo han subido mucho más. Sí. Por tanto, por la parte del precio creo que comparamos bien, creo que damos un muy buen servicio a muy buen precio, y luego, claro, donde estás poniendo Onofre el acento, y es verdad, es en el tema del crecimiento. La renta disponible de las familias en Alemania, en Europa, está bien, la capacidad de ahorro está bien, el empleo está bien, pero es verdad que estas amenazas externas podrían mermar el crecimiento. Lo que nosotros pensamos, mientras no entremos en recesión, no vamos a tener un problema con la demanda. Y no hay en el horizonte una recesión. No hay en el horizonte, y además, como tú también has mencionado, las políticas que el nuevo gobierno alemán está poniendo sobre la mesa es las que le habían pedido de que diera más estímulo fiscal a la economía y que hasta ahora se había resistido por el tema de la inflación. Con la inflación controlada se piensa que el gobierno alemán va a meter más estímulo y que en teoría la demanda no va a sufrir. Entonces, ¿y Reino Unido, que siempre
es esa gran incógnita, ¿no? Que no sabemos nunca cómo se va a comportar frente a determinados estímulos. Creo que el Reino Unido ha perdido foco en todos los servicios de estudios. Todo el mundo estudia mucho Europa, Estados Unidos. Y no sé por qué. Yo cuando preparaba un poco esto tuve que buscar cómo estaba Reino Unido, porque no es el foco. Y Reino Unido parece que se comporta muy parecido a Europa, a la zona euro. Por primera vez. Claro, será, por primera ¿no? vez. Porque está en el entorno al final, es que no está queda en ese otra. entorno, entonces. Mira, tú has dicho antes una cosa que también nos tiene que... Europa parece que ha apostado a ser el mundo de servicios. Esto lo dijo también, el sitio donde ir a ver maravillas que no hemos hecho ni nosotros, pues las han hecho nuestros ancestros. Los griegos, los romanos, algunas también nuestros ancestros, pero claro, las catedrales maravillosas. Esa especie de parque temático que dijo él, que no es un concepto además que solo diga Trump, también en China tienen el concepto de Europa, es un sitio maravilloso para ir a pasar unos días a gastar el dinero y los europeos que nos hagan de alguna manera de anfitriones, para no emplear otros términos que quizás serían más ofensivos según cómo se digan. Yo creo que ante esto Europa evidentemente no tiene que perder esta posibilidad, porque además es la verdad. Esto ha sido durante muchos años el centro al menos de la que se llama la civilización occidental. Nosotros la oriental no la conocemos igual, pero lo era. Pero yo creo que Europa tiene que hacer una apuesta importante hacia la reindustrialización. ¿Por qué? Porque es muy importante, o sea, no solo da servicios, tienes ¿en qué sectores? Básicamente en dos sectores. ¿Con qué conceptos? De un valor añadido significativo, porque aquí, y antes comentábamos, y ha dicho Elena una cosa que yo creo que es un concepto que hay que explicar bien. En Estados Unidos hay gente que se está yendo, no soportan vivir 4 años en este entorno grosero y hostil que hay. Pasó también de una manera muy distinta con los sirios. Cuando en Siria hubo el gran drama sirio, Alemania, que acogió no sé cuántos millones, 4 o 5 millones de sirios, acogió a mucha clase media siria, ingenieros, arquitectos, médicos, que se incluyeron en la sociedad y en algún momento fue uno de los que ayudaron al crecimiento importante que también ha tenido Alemania. Entonces, el volver a industrias de valor añadido, evidentemente, el desideratum que sean poco contaminantes, que sean esto, por supuesto, o aquellas que son estratégicas, que no nos podamos encontrar, oiga, tiene usted un manual para aguantar 72 horas y no tenemos ni manual. Es que esto hay que verlo así, ¿eh? Que nosotros lo vemos, somos un poco periféricos, pero la gente que está viviendo a 200 kilómetros o 150 o 100 o en la frontera con el drama de lo que supone el mundo ruso, que es otra cosa, hay otro concepto que dicen, oiga, ¿y por qué no acaban integrando a Rusia dentro del concepto? Claro, la Rusia, el escudo ruso tiene dos cabezas, 2 águilas, una que mira a Asia y otra que mira a Europa, pero hay una parte rusa que es muy europea también. La parte de San Petersburgo lo ha sido, es un poco menos, pero la había sido, la parte que linda con Europa, ¿no? Yo creo que Europa como concepto, para tener esta economía que queremos, esta capacidad de consumo, tiene que refortalecer la parte industrial. El país tiene que ser manufacturero, tiene que manufacturar. Hay una frase que se ha escuchado en varios foros en relación a la competitividad que decíamos antes de Europa, que dice Estados Unidos innova, China copia y Europa regula. Exacto. En el momento en que tú te pones a regular, China ya ha evolucionado, ha creado un producto nuevo, Estados Unidos tal, y tú sigues regulando y cada vez pierdes esa competitividad. Entonces, ¿cómo podemos plantear una Europa industrialmente más competitiva a través de tecnología? Fíjate, de la defensa, que tanto se está hablando últimamente, cuando estamos con 40.000 normas que no competimos con las mismas reglas, si quieres, la misma cultura, con países pues, más autocráticos, ¿no? Como pueda ser China o incluso Estados Unidos ahora. Aquí hay una cosa interesante y es que ahora he escrito un artículo, pero a nivel científico, sobre el neomercantilismo, y es que aquí, claro, nos hemos centrado ahora mucho en la geopolítica, en las guerras y en Trump, pero no olvidemos que vinimos de un COVID, y un COVID ya nos puso de manifiesto que faltaron medicamentos, ¿os acordáis? Faltaron ventiladores, y se empezó a discutir una cosa que es muy importante, que no se había discutido nunca, que era la globalización, ¿os acordáis? La globalización. Es decir, oiga, pero si los respiradores los teníamos que sacar del ASEAN, no nos ayudaba nadie como no ayudaba nadie a nadie, ¿vale? Entonces aquí hay factores, no solo las guerras, sino también el COVID, etcétera, en el sentimiento que decía Elena de no comprar productos de fuera y armémonos nosotros a base de solidaridad con lo que nosotros podamos tener, ¿vale? Por tanto, esto yo creo que es importante. Sí, es lo que dices, allí innovan, copian y aquí regulamos. Por tanto, tenemos que industrializar más esto. Además, debilitamos un poco la fuerza de China, que no hemos hablado de China, pero China está callada. Pero es el gran actor de todo esto, porque China está bien con Rusia.
nosotros no estamos también con China, les hemos dado mucho poder con la desglobalización, con la globalización les hemos dado mucho poder. Entonces sería interesante recuperar industria, incluso por temas estratégicos. Y quería decir luego otra cosa con respecto al Reino Unido. Yo fijaros, el Reino Unido no recibe amenazas tan fuertes de Trump, ¿eh? Pero yo estoy todavía más esperanzado, y coincido con Ramón, con Alemania, y no tanto con el Reino Unido. El Reino Unido tiene la economía mal, poco crecimiento, inflación, tiene paro elevado, tipos de interés elevado. No olvidemos que el Reino Unido además nos trae un riesgo que no nos trae el riesgo alemán, que es el tipo de cambio con la libra. Por tanto, la política monetaria va a ser muy importante, porque el precio, un inglés cuando paga un precio para venir aquí, el tipo de cambio con la libra es fundamental. Entonces, todo lo de la primera parte afecta muchísimo la política monetaria, porque ahora ya hablamos de si se le encarece o no el viaje al turista inglés, que es el segundo cliente más importante que tienen estas islas. Dicho muy resumido, el Brexit les ha ido mal, les ha salido mal, y esto es bueno. Esto es bueno para Europa, no para nuestro turismo a corto plazo, porque les ha ido mal, pero sí para Europa. El mensaje es que la Unión sigue haciendo la fuerza todavía, ¿no? No, y porque ellos se dan cuenta de que el acercamiento a Europa es el mercado natural, la proximidad. A pesar de todo, sus regulaciones son muy intercambiables con las nuestras, porque ellos tienen mucha cultura emanada de Bruselas que no la han cambiado. Claro, ellos hacen un momento del Brexit, un tema emocional. Quien analizó no valoró que en las zonas rurales y en las zonas pasaría lo que pasó, porque no hay que olvidar que en Londres, yo tengo un hijo que vive allí, estaba allí en aquel, me decía, pero el 60% en la City, el 60 y pico % votó que no al Brexit. Pero en cambio en las zonas rurales, la gente emocionalmente tuvieron, claro, la regulación de los quesos, es cosas curiosas, ¿no? Porque al final las motivaciones humanas, que también de alguna forma confiaban en el amigo americano, que al final se ha demostrado que es más voluble de lo que parecía. También, yo siempre he pensado que eran los partners potentes de los europeos, eran ellos. O sea, era un tertium genus, Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa. Y Trump al final también les ha pasado por encima. Yo creo que Trump, es un marketing muy similar, me recuerda al de Cataluña con Puigdemont. Es decir, en Inglaterra se vendió que tenemos problemas, sí, es verdad, pero Bruselas tiene la culpa. Entonces, la solución es irnos de allí. Bruselas nos roba. O Cataluña con Madrid. Es el mismo mensaje, ¿eh? Populismo. Es populismo. Entonces, ¿qué pasa? Que les ha ido mal. Entonces, Europa, y ahora con Steinmeier, veo que tiene gestos con Europa. Claro. Veo que tiene gestos con Europa. Steinmeier es un hombre que se ha acercado. Se ha acercado a Europa. Y además, con una cierta humildad, no ha ido... Exacto. O sea, ha pedido invitado. El concepto de invitado a una reunión no es el concepto de ser miembro de una reunión. Sabe que no vota, que vota Orbán y él no vota en las decisiones que afectan, y les afectan muy inmediatamente, porque ten en cuenta que con quien tiene vuelos Londres es con París, con Düsseldorf, con Frankfurt, incluso con Madrid, no los tiene con Estados Unidos. También tiene, por supuesto, pero no tiene el volumen de circulación de gente. Y eso se han dado cuenta. Hay que seducir a Steinmeier. Elena, antes de ir a lo micro, ¿tú querías decir algo? Te he interrumpido antes. No, por también apoyar lo que decía Onofre, ¿no? Que, o sea, Alemania, la semana pasada hicieron una reforma constitucional, aprobaron una cantidad, no sé si son 500.000 millones de euros para infraestructuras y vivienda. También han aprobado que lo que se gaste en armamento no compute todo para el déficit. Al final, entre lo que va a poner Alemania y lo que va a poner Europa para el tema de defensa, estamos hablando de 3 veces lo que se invirtió para la recuperación del COVID, o sea, es muchísimo dinero, y eso tiene necesariamente que reactivar las economías europeas, subir el PIB de los países europeos y de Europa, y eso al final pues, va a beneficiar el sector turístico, sin duda. Quedan 7 minutos. Totalmente de acuerdo, y yo quería añadir, un poco en línea con lo que decía Joan, creo que es muy importante la industria para Alemania y para Europa, pero yo soy optimista y creo que Europa y los gobiernos europeos no lo van a olvidar. Acabas de mencionar la recuperación, el plan de recuperación, los fondos Next. ¿De qué nos quejamos entre los empresarios y entre el mundo bancario en Baleares? Cuando vimos el reparto de los fondos, ¿dónde decidió los gobiernos que iban? El último capítulo fue el turismo y los servicios, el primer capítulo creo que fue la automoción.
El grueso de los fondos se fueron a la industria. Yo creo que la industria está muy presente en Europa, lo va a seguir estando. Se ha invertido muchísimo dinero de esos fondos Next en preparar la industria de la automoción. Lo que pasa es que es verdad que la industria de la automoción está sometida a muchas presiones, sobre todo por el entorno de sostenibilidad, por los distintos ritmos que van los distintos continentes, y eso hace que sea muy, muy complicado. Pero que se invierte conocimiento y dinero en la industria en Europa, estoy convencido que se hace. Y esa fuga de talentos que se ha detectado de Estados Unidos a Europa, pues a lo mejor puede potenciar eso, ¿no? Que se ha detectado, Elena. Sí, sí, de hecho hay un estudio de Arcano de ayer o de antes de ayer hablando sobre este tema, ¿no? Que se ha detectado una fuga de talento. A ver, yo cuando lo leí, lo primero que pensé fue en George Clooney, que se ha venido a vivir a España porque no aguanta ya estar en América, ¿no? Pero sí, sí, aparentemente... Incluso parece que en la industria del cine está habiendo gente que se está marchando a vivir fuera precisamente porque como te diría yo, este ambiente enrarecido, porque ten en cuenta que esto se irradia. En el momento que el caudillo tiene una manera de hacer, esto va bajando y tú lo ves. Ahora mismo yo leía esta mañana, claro, me afecta más, unas órdenes ejecutivas contra concretas firmas legales, que son muy grandes, porque son las que en un momento dado habían estado poniendo en cuestión su pensamiento. Eran las que favorecían todo el tema de género, todo esto, las que habían defendido pro bono todos los movimientos que él ha borrado y que ha dicho, además, ir contra estas y prohibiendo a las agencias federales que contraten con estas firmas legales, que son muy grandes, para que no puedan seguir haciendo esto. O sea, nosotros estamos viendo, va a haber una salida de gente, porque no va a estar cómoda viviendo con este país. Estos 4 minutos que nos quedan, me gustaría acercarlos un poquito, es el último programa de la temporada, a la realidad de España, de la competitividad turística de España, del consumo también, del mercado del propio español, porque al final es uno de los mercados más importantes. Joan, ¿tú querías hacer algún comentario en relación a cómo, por ejemplo, lo veíamos en la intro del principio del programa, cómo cuestiones como la negociación del convenio colectivo, el impacto de la reducción de la jornada en las cuentas de las empresas a través del empleo? ¿Cuál es la foto que hacéis, ya para terminar, porque nos despedimos con esta despedida hasta después del verano, con lo cual casi quedáis aquí de oráculos de cómo va a ir la temporada en lo más cercano? Que empiece el maestro. Es un oráculo. Oráculo, Martorell. Pues mira, Manolo, yo quiero hacer aquí un mensaje, porque aquí he venido como macroeconomista, pero realmente soy microeconomista, y especializado en el sector turístico. En clave interna y aterrizando mucho, y además coincido, y lo ha sacado un poco el tema mi amigo Juan al principio de la tertulia, el marketing. Y yo no soy de marketing, pero tenemos que cuidar muy mucho nuestro marketing. El gobierno lo hace, pero hay gente que, en fin... De nuestra industria. Que el marketing es contradictorio con lo que tenemos que vender. Nosotros, si tenemos que vender un producto, no lo podemos criticar, ¿o sí? Podemos criticar nuestro producto, Ramón no puede criticar su empresa. Entonces, masificación. No, esto no hay que venderlo. Esto hay que gestionarlo, pero no venderlo. Culpar a los turistas. Todo esto va contra la economía. La economía es la ley de la oferta y la demanda. Usted, si no le gusta algo de lo suyo, y hay elecciones, y hay democracia y de todo, cambie la oferta, la transforme, la regula. Oiga, haga usted lo que quiera con la oferta. Pero, por favor, hay un principio sagrado. La demanda no está para que la culpen, ni para criticar, ni nada, O sea, esto tendría que ser sagrado, que no lo va a ser. Pues imagínate. Ya te digo yo que no lo va a ser. Porque habrá gente que se despistará y, en fin, y hará ruido sobre estos temas. Pero esto es sagrado. Gracias, Onofre. Ramón. Nosotros pensamos que la demanda en España está fuerte, el ahorro de las familias está muy bien, el empleo está bien y, por tanto, de hecho, uno de los factores que hemos visto es que los españoles viajan menos a las islas de España porque viajan más al extranjero. Al final pensamos que eso es bueno para la economía y que al final nos beneficia. A nivel local, quizás que hay hoy en la calle, lo que ha mencionado Joan, el futuro convenio del sector de hostelería. Hay una lógica tensión ahí. Hay un equilibrio y va a haber, sobre la mesa está el reparto de la renta que produce el mundo del turismo. Nosotros somos optimistas, pensamos que se llegará a un acuerdo razonable para ambas partes, porque ambas partes se sientan
sin tampoco grandes presiones. Por un lado están las empresas que las cuentas de resultados están bien y no están amenazadas. Yo no creo que los empresarios hoy tengan un problema de rentabilidad. Y por otro lado tenemos a los trabajadores que tampoco creo que tengan un problema de renta, que vienen de un convenio muy generoso y que tienen unos interlocutores que en general se alinean. Con lo cual pensamos que al final habrá un acuerdo razonable para ambas partes. Elena. Yo creo que todo lo que hacemos bien, que son muchísimas cosas, tenemos que seguir haciéndolas bien, y las pocas cosas que no estamos haciendo bien tenemos que gestionarlas, como dice Onofre, ¿no? Yo creo que es un privilegio este sector turístico que tenemos y tenemos que creérnoslo. Joan, tú terminas y cierras hasta la temporada que viene. Imagínate qué Mira, yo en primer lugar responsabilidad. te animo a que organices un día un debate de por qué ha habido el problema famoso de la residencia, no residencia, primera, segunda residencias. Este dato, que además yo creo que hay una falta de cultura significativa, ¿por qué pasó? Cuando entramos en la Unión Europea, la imposibilidad de tratar diferentemente a un ciudadano a otro se hubiera podido resolver. Es una cosa que yo no le he visto abordada nunca, es un tema muy interesante. Dicho lo anterior, yo creo que tenemos un sector hotelero, turístico muy potente, que es nuestra economía, que no se trata tanto de, que también es importante distribuirla, por supuesto, pero sobre todo generarla, mantenerla. Y yo creo que esta es la clave siempre, generar. Ayer había un artículo muy interesante en La Vanguardia de un economista sueco que criticaba un poco a Piketty, había estado con él en su equipo, y decía, oiga, Piketty su obsesión es repartir la renta, pero para mí, para los suecos, la línea sueca pensadora actual, nuestra preocupación es generar la renta. Yo creo que este es el tema importante. Tenemos que generar renta y tenemos que distribuir la renta, pero hay que generarla. Y vayamos con cuidado porque el sector turístico tiene muchas fortalezas, pero tiene una debilidad, y es que es fácilmente atacable. Si se le ataca, la situación tiene mucho emocional. Si yo voy a un sitio que no me quieren, no sé si volveré o aconsejaré que no vayan. Y esto es importante tener en cuenta. Pues es un gran mensaje para cerrar el programa de hoy, esta tertulia fantástica que hemos tenido. Onofre, Ramón, Joan y Elena, ha sido un verdadero placer teneros aquí, teneros en el último programa de la temporada. Espero que les haya resultado interesante para ese planteamiento que vamos a tener ahora con toda la temporada turística por delante. Nosotros nos despedimos, será hasta el mes de octubre aproximadamente que vuelva aquí Hosteltour Televisión. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y desde luego hagan turismo y consuman, ¿verdad que sí? Claro que sí. Hasta entonces, gracias.